Capítulo 2. El mensaje. Considero que el sufrimiento es una de las maneras que Dios utiliza para captar nuestra atención. De hecho, C.S. Lewis señaló, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Me gustaría que pensáramos en algunas de las cosas que Dios necesita decirnos, por las cuales Él necesita captar nuestra atención. En primer lugar, me resulta interesante y creo que es de gran importancia que, según se conoce, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. De todos los libros en la Escritura, este es el que trata el tema del sufrimiento más específicamente y sin rodeos. Recuerda que de Job se señalaba que era un hombre perfecto y recto. Dios mismo resaltó estas cualidades en Job, lo cual es significativo porque, respecto a la moralidad, en aquellos días, el pensamiento dominante era que un hombre bueno sería bendecido y un hombre malo sería castigado, por lo que la experiencia de Job pareció revolucionar este concepto. Job lo perdió todo. Sus 10 hijos murieron en una tormenta y la inmensa cantidad de animales que poseía le fue arrebatada. En esencia, su hogar fue destruido. Este hombre que gozaba de gran estima, que era muy rico sin lugar a dudas, perdió todo lo que representaba riqueza y bendición. Sin embargo, la destrucción no se acabó allí. Su cuerpo físico también padeció dolorosas llagas y una desfiguración tan grande que algunos de sus amigos más cercanos no pudieron reconocerlo. Todo esto sucedió y Job no supo por qué. Quizás recuerdas que detrás de esta escena hubo un drama sobre el cual, por lo que sabemos, a Job nunca se le dio una pista y sobre el que Satanás desafió a Dios en el cielo. Él señaló, por supuesto que Job confía en ti, pero ¿lo haces interesadamente? Quítale todas esas bendiciones y verás a dónde va a parar su fe. Dios aceptó el reto de Satanás, y aquí tenemos un misterio que ni siquiera podemos empezar a explicar. De hecho, fue Dios quien llamó la atención de Satanás sobre este individuo, Job, y le dio permiso para despojarlo de todas sus cosas y sus seres amados. De esta manera perdió Job todos sus animales, sus sirvientes, sus hijos y su casa, y por último, incluso la confianza de su mujer. Job se sentó sobre un montón de cenizas, con su salud ya muy afectada en ese momento, y se rascaba con un pedazo de teja. En total angustia y miseria, se mantuvo en silencio durante 7 días mientras sus amigos, como se los llamaba, los que aparentemente lo habían sido en los tiempos buenos, se sentaron allí y tampoco pronunciaron palabra durante 7 días. Cuando Job finalmente rompió el silencio, lanzó alaridos de quejas a Dios. Es posible que a menudo escuchemos hablar sobre la paciencia de Job, pero si lees este libro, realmente no encontrarás mucha evidencia de tal paciencia. Sin embargo, él nunca dudó de la existencia de Dios, aunque manifestó algunas de las peores cosas que se podrían decir sobre él. ¿No es interesante que el Espíritu de Dios haya preservado esas cosas para ti y para mí? Dios es lo suficientemente grande como para recibir toda crítica que podamos lanzarle. Incluso se encargó de que los alaridos y quejas de Job se conservaran de manera explícita para enseñarnos. Por eso, nunca dudes en expresar a Dios lo que en realidad sientes, porque recuerda que Dios sabe lo que piensas antes de que tú lo sepas, y ciertamente sabe lo que vas a decir antes de que lo pienses. Entonces, podemos mirar algunas muestras de estas cosas horribles que este hombre paciente, Job, le dijo a Dios. ¿Qué te parece Job capítulo 3, versículos 11 y 20? Él pregunta, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se da la vida a los hombres
que en ella encuentran tanta amargura? Aquí ves a Job dialogando con Dios. A lo largo de todo este libro, podemos ver que en la mente de Job no hay duda sobre la existencia de Dios. Sabe que sus circunstancias han de ser conciliadas con Él. Detrás de todo esto hay alguien, afirma Job. Y la pregunta, ¿por qué?, supone que hay una razón, que hay una intención detrás de todo lo que puede parecer un sufrimiento sin sentido. Nunca preguntaríamos, ¿por qué?, si realmente creemos que todo el universo fue un accidente y que tú y yo estamos por completo a merced del azar. La pregunta ¿por qué?, en sí misma, incluso si alguien que se llama a sí mismo incrédulo o ateo nos la formula, constituye una evidencia inequívoca de que en el fondo de cada mente humana existe esa sospecha furtiva de que hay alguien, alguna razón, algún individuo racional detrás de esto. Luego, en el capítulo 10, Job se dirige a Dios directamente y le pregunta, ¿no puedes quitarme la vista de encima? ¿No me dejarás en paz el tiempo suficiente para tragar mi saliva? Tú me formaste y me hiciste, ahora te has vuelto para destruirme. Me amaste como arcilla y ahora me mueles hasta convertirme en polvo. ¿Te has sentido a alguien alguna vez así? ¿Te identificas con esto? Dios me está haciendo polvo. Ni siquiera me da la oportunidad de tragar la saliva. Pero, ¿qué pasa con esos amigos que eran tan religiosos? Bueno, ellos nunca pronuncian una palabra que no sea teológicamente sensata, pues comprenden los caminos de Dios. Comienzan a acusarlo de tener vana sabiduría, de tener el vientre lleno de viento solano. Afirman, Job no tiene temor alguno de Dios y se lamenta contra el Todopoderoso, acusándolo con la vista en el suelo como un toro furioso. Cuando Job llama charlatán a Elifaz, esto es, ya sabes, como diciéndole, mira quién habla. Pero sus amigos y enemigos, afirma Job, no le llegan ni a la suela de los zapatos a Dios, pues próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Job 16, 12 al 13. Ahora, ¿puedes superar eso cuando estás recriminando a Dios porque el sufrimiento te ha quebrantado el corazón? ¿Te atreverías a pronunciar estas cosas en voz alta? Y luego Job le hace una pregunta tras otra a Dios, pregunta tras pregunta. En un momento afirma que, si le hiciera 1000 preguntas a Dios, él no respondería ni siquiera una de ellas. Y tenía razón. Recuerda que, cuando Dios finalmente rompe su silencio, no responde una sola pregunta. La respuesta de Dios a las preguntas de Job es un misterio. En otras palabras, Dios responde al misterio de Job con el misterio de sí mismo. Y él comienza acribillando al pobre Job con preguntas. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién colocó la piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas? ¿Has visto los tesoros de la nieve? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has caminado en el gran abismo? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Dime, ¿por dónde se va a la morada de la luz? Y Dios sigue una y otra vez, una pregunta tras otra. Por supuesto, Él sabe la respuesta a esas preguntas y sabe que Job ciertamente no puede responderlas. Dios le está revelando a Job quién es Él. A través de mis propios problemas y sufrimientos, Dios no me ha dado explicaciones, pero Él ha venido a mi encuentro como persona, como individuo, y eso es lo que necesitamos. ¿Quién de nosotros, cuando atravesamos el peor momento de nuestra vida, no necesita compañía más que cualquier otra cosa? Tal vez
alguien que se siente en silencio, pero que esté con nosotros. Job nunca niega la existencia de Dios, nunca imagina que Dios no tiene nada que ver con sus problemas, pero él tiene 1000 preguntas, y nosotros también. Puede parecer una transición extraña, pero este es un buen momento para contarte 1 o 2 historias que datan de mi primer año como misionera. Yo consideraba que estaba muy bien preparada para ser misionera. Como ya mencioné, provengo de un hogar cristiano sólido. Mis padres también fueron misioneros y tuvimos docenas, probablemente cientos de misioneros que se hospedaron en nuestra casa. Teníamos una habitación de invitados que siempre parecía estar ocupada. Había maletas que subían y bajaban por las escaleras todo el tiempo. Y entre mis primeros recuerdos tengo muchas historias de misioneros que fueron relatadas en nuestra propia mesa. Asistí a una escuela para hijos de misioneros y escuché miles de charlas misioneras. Miré decenas de miles de diapositivas de mala calidad que mostraban imágenes de iglesias, bautismos y escuelas bíblicas de verano. Eran fotos granuladas, generalmente indistinguibles. Viví, comí, respiré y viví misioneros y bebí misiones. Y me convertí en misionera, al igual que 4 de mis otros hermanos, incluyendo a mi hermana. Éramos 6 de familia. 5 de nosotros llegamos a ser misioneros de una forma u otra, y el 6º es profesor en una universidad cristiana. Pensé que como misionera yo era probablemente un regalo de Dios para las misiones, pues contaba con todo este trasfondo. Fui a una escuela bíblica y realicé un trabajo misionero local en la misión canadiense de la escuela dominical. En pocas palabras, lo tenía todo. Sin embargo, dentro del primer año, Dios consideró oportuno asestar 3 golpes contundentes contra lo que yo pensaba que era una fe sumamente bien fundamentada y desarrollada. El primero de estos golpes llegó cuando intentaba aprender una lengua indígena no escrita en la selva occidental de Ecuador, el idioma de la tribu Colorado. Esta era una tribu muy pequeña que nunca había desarrollado la escritura y por lo tanto no tenía nada de la Biblia en su idioma. Yo había orado para que Dios me diera un informante, alguien que estuviera dispuesto a sentarse conmigo y repetir una y otra vez lo que para él era el lenguaje más fácil del mundo. Sabía que este informante necesitaría tener la paciencia para lidiar con esta extranjera aparentemente ignorante. Dios contestó mi oración al enviarme un hombre llamado Macadao, que era bilingüe, lo cual era una ventaja enorme. Hablaba español y colorado. Esto era importante, pues yo había aprendido español como el idioma nacional del país. Durante unos 2 meses trabajamos juntos y muy felices. Una mañana estaba de rodillas en mi habitación, como era mi costumbre, leyendo la Biblia y orando. Y justo estaba leyendo las siguientes palabras en el 4º capítulo de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Y en ese preciso momento oí disparos. No era inusual escuchar disparos en ese claro específico de la selva. Estábamos rodeados de indígenas que cazaban con armas compradas a los blancos. Y en ese claro vivía gente blanca que cazaba también, por lo que a menudo escuchábamos disparos. Sin embargo, a estos disparos en particular le siguieron gritos y algarabía, el galope de caballos y gente corriendo y un caos total. Entonces salí corriendo y me enteré de que Macadao acababa de ser asesinado. Ahora, sería muy bueno si pudiera contarte que encontré otro informante con bastante facilidad, pero en verdad, Macadao era literalmente la única persona en el mundo capaz de hacer el trabajo que había estado haciendo conmigo. Nadie más sabía español y colorado. Así, por primera vez en mi experiencia personal, me enfrenté con ese horrible ¿por qué? Al igual que Job,
No dudé ni por un segundo que Dios estuviera allí, que Dios sabía lo que estaba haciendo, pero no podía imaginar lo que Él podría tener en mente. Y la respuesta de Dios a mi pregunta fue: confía en mí, sin explicaciones, solo confía en mí. Ese fue el mensaje. Si mi fe se hubiera caracterizado por la determinación de que Dios tenía que darme una cierta respuesta a mis oraciones específicas, esa fe se habría desintegrado. No obstante, mi fe tenía que estar fundamentada en el carácter mismo de Dios. Y así lo que parecía una contradicción, Dios me ama. Dios deja que me pase algo horrible. Lo que parecía una contradicción en términos, tenía que dejarlo en las manos de Dios y decir: está bien, Señor. No lo entiendo, no me gusta, pero solo tenía dos opciones. Él es Dios o no lo es. ¿Descanso en brazos eternos o quedo a merced del azar? ¿Confío en Él o lo niego? ¿Hay algún término medio? No lo creo. Pensé en Daniel en el foso de los leones. Recuerdo el cuadro que teníamos en la pared de nuestra casa. Era una pintura. Cuando era niña, yo a menudo miraba esa pintura. Daniel está de pie en el foso de los leones. En su rostro hay un resplandor y su postura es erguida con las manos detrás de la espalda. Y solo muy débilmente, en la oscuridad, puedes ver el brillo en los ojos de aquellos leones hambrientos. Comprendí que la pintura me indicaba que aquí hay un hombre cuya fe descansa en el carácter de Dios. Ahora, por supuesto, cuando era niña no lo habría expresado en esos términos, pero ese cuadro me comunicó muchísimo. Dios estaba allí en el foso. Él no evitó que Daniel entrara en el foso, como tampoco que los hermanos celosos de José lo arrojaran en aquel pozo, ni que tiempo después lo echaran en la cárcel, como también ocurrió con Pablo, Silas, Pedro y muchas otras personas en la Escritura, incluso con Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza. Fue necesario que Sadrach, Mesach y Abednego fueran echados al horno de fuego porque Dios tenía un mensaje no solo para ellos tres, sino también para el rey. ¿Recuerdas? Él preguntó: ¿el Dios a quien sirves ha podido librarte? Recuerda su desafío antes de arrojarlos al horno. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Daniel 3:15b. Y luego llegan esas resonantes palabras de fe. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Y si no. Esa es la lección que a todos nos debe llegar a algún momento de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, estoy segura, tarde o temprano, tenemos que enfrentar esta dolorosa pregunta: ¿por qué? Y Dios está diciendo: confía en mí. Si tus oraciones no son contestadas de la manera que pensabas que debía ocurrir, ¿qué pasa con tu fe? El mundo afirma que Dios no te ama. La Escritura me plantea algo muy diferente. Esos bienaventurados del Sermón del Monte. Las palabras de Pablo cuando afirma que su gozo es padecer por Él. No sabemos la respuesta. Sin embargo, sabemos que ésta se encuentra en lo profundo del misterio de la libertad de elegir. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó con la libertad de elegir amarlo o desafiarlo, y ellos eligieron desafiarlo. Adán y Eva abusaron de esa libertad. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, señala: el hombre es ahora algo horroroso para Dios y para él mismo. Y es una criatura mal adaptada al universo, no porque Dios le hiciera así, sino porque él mismo se ha vuelto de ese modo, debido al abuso de su libre albedrío. Lewis más adelante plantea este problema complejo en su forma más sencilla. Si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices.
y si fuera todopoderoso, sería capaz de hacer aquello que desea. Por lo tanto, Dios carece de bondad o poder, o de ambas facultades. Entonces, la respuesta a esta pregunta depende de nuestra definición de lo que es bueno. Los antiguos consideraban la bondad en términos morales. El hombre moderno equipara el bien con la felicidad. Si no es divertido, no es bueno. Ambas cosas casi parecen excluirse mutuamente. La frase también la invierten. Si es bueno, no es divertido. Recientemente vi un comercial dedicado a un tipo de cereal en el que dos niños pequeños han escuchado que es natural y que es bueno para ti. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que él lo pruebe. Él come cualquier cosa y no sabe que es bueno para él. Entonces el tercer niñito se lo come porque no sabe que los otros dos niños no lo probarán porque es bueno para ellos. Tal vez hayas escuchado el dicho, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, el cual refleja la idea que el mundo tiene de que las dos cosas se excluyen mutuamente. Si es bueno, no es divertido, no tiene nada que ver con mi felicidad. El hombre moral se preocupaba sobre todo por la bondad moral. Si aprendemos a conocer a Dios en medio de nuestro dolor, sabremos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él ha caminado cada centímetro del sendero. Me encanta el viejo himno de Richard Baxter. Cristo no me guía a través de habitaciones más oscuras que esas en las que Él ya ha estado antes. Me encantan esas palabras. Tengo unos amigos muy queridos, un matrimonio, que son misioneros en el norte de África. Él fue uno de los muchos estudiantes de seminario que se hospedó en nuestra casa. Hace aproximadamente un año recibí una carta de ellos donde me informaban que acababan de perder a su bebé. Creo que murió al nacer o solo unas horas después del nacimiento. Su carta estaba cargada de la angustia que padecían y yo, por supuesto, quería responder a aquella misiva. Pero nunca he perdido un bebé. Solo tengo una hija que tenía 10 meses cuando su padre fue asesinado, por lo que no podía escribirles a Phil y Janet y expresarles que sabía exactamente por lo que estaban pasando. No obstante, yo había leído las maravillosas cartas de Samuel Rutherford, aquel pastor escocés del siglo XVII, que parece haber pasado por casi todas las tribulaciones humanas imaginables y que había perdido al menos un hijo, y yo guardaba sus cartas en mi estudio. Entonces busqué una de sus cartas dirigida a una mujer que había perdido un hijo, y esto es lo que Samuel le escribió a ella. Así que cité estas palabras a Phil y a Janet, después de expresarles que yo no sabía por lo que estaban pasando, pero que conocía a aquel que sí lo sabía. Luego les envié las palabras de Samuel Rutherford. Esto es lo que señaló después de perder a 2 hijas. La gracia no elimina el amor de una madre, sino que lo coloca en su torno, que hace todas las cosas nuevas para que pueda ser refinado. Él te manda a llorar, y ese magnífico, que con él al cielo llevó un corazón de hombre para ser un sumo sacerdote compasivo. La copa que ahora bebes ya estuvo en los labios del dulce Jesús, y él bebió de ella. Janet me escribió esta respuesta. La tormenta del dolor se está calmando, y el Señor está pintando un cuadro nuevo y diferente de sí mismo. En su experiencia, percibí que el sufrimiento en sí fue un medio insustituible. Dios está usando el sufrimiento para hablar con Janet y Phil de una manera que Él no podría haber hecho si no hubiera captado su atención mediante la muerte de ese pequeño niño. Ahora, no pretendo simplificar las cosas como si eso explicara que Dios tenía que decir algo a esas 2 personas, porque si conozco algo en cuanto a la piedad, sé que Phil y Janet Linton son personas piadosas.
Eso plantea otra pregunta dolorosa. ¿No es así? A menudo nos preguntamos por qué tenía que sucederle eso y lo otro. Ella es una persona tan maravillosa. ¿Por qué tuvo que pasar por esto? Él es una persona tan maravillosa. Bueno, nuevamente, las palabras son: confía en mí. En mis tiempos de estudiante universitaria, hice mis intentos con la poesía, como supongo que hacen la mayoría de las adolescentes en algún momento. Escribí algunas palabras que más tarde me parecieron casi proféticas. En verdad, no recuerdo exactamente si hubo alguna razón en particular para escribirlas en aquel momento, pero algo me había dado un indicio de que en el futuro podría enfrentarme a la soledad. Esas fueron las palabras que escribí. Quizás algún día en el futuro, Señor, tu fuerte mano me llevará al lugar donde completamente sola debo estar. Sola, oh magnánimo amante, pero para ti. Satisfecha estaré si solo a Jesús puedo ver. Tu plan en los próximos años desconozco. Mi espíritu encuentra en ti su hogar perfecto, suficiencia. Señor, todos mis deseos están ahora ante ti. Guíame sin importar dónde, sin importar cómo. Confío en ti. Desde que tenía unos 16 o 17 años, comencé a escribir mis diarios y desde entonces lo hago. Ya de eso hace unos cuantos años. Por eso, como preparación para estos mensajes, volví a leer algunos de esos primeros diarios. Pensé, bueno, ya sabes, será mejor que haga una revisión para ver si sé algo de lo que tengo que hablar. Encontré algunas cositas en el diario, a pesar de que al principio confesé no saber mucho sobre el tema, en comparación con otros. Una de las cosas que noté y que pensé era importante fue el hecho de que una y otra vez yo cito himnos sobre la cruz, himnos que fueron mis predilectos en momentos diferentes. Uno que aprendí en la universidad fue: oh, enséñame lo que significa esa cruz tan elevada, con el varón de dolores condenado a sangrar y morir. Uno de los himnos que aprendimos cuando éramos muy pequeños en nuestras oraciones familiares. Nosotros solíamos cantar un himno todas las mañanas en las oraciones familiares. Era: Jesús, guárdame cerca de la cruz. Mi hija les ha enseñado algunos de esos himnos a sus niños, y creo que nunca olvidaré haber visto a Jim, el pequeño de 2 años de edad, mecer con fuerza a su hermana recién nacida, Colin, en uno de esos pequeños columpios de lona y cantar: en la cruz, sea mi gloria por siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Y aquí tenemos a este niño pequeño, cantando este profundo himno sobre la cruz y meciendo con vigor a esta bebita que lo disfruta mucho. Podría citar muchísimos otros himnos. Al pie de la cruz de Cristo ha sido siempre uno de mis favoritos. Sin embargo, al toparme con estos en mis diarios pensé, ¿cuál imaginé que sería la respuesta a las oraciones que elevaba en esos himnos? ¿Qué tipo de respuesta realmente esperaba que Dios me diera? ¿Esperaba algún tipo de revelación milagrosa? ¿Tal vez alguna perspectiva original y profunda sobre el significado de la cruz? ¿Esperaba que Dios me convirtiera en algún tipo de gigante espiritual para tener misterios a mi alcance que las otras personas desconocían? Bueno, no tengo la menor idea de lo que realmente pensaba. Supuse que todo era muy vago y místico en mi mente y desconocía lo que Dios haría como respuesta a esa oración. Pero ahora puedo mirar hacia atrás a estos 45 años, más o menos, y ver que Dios, en realidad, está en el proceso de responder esas oraciones. Enséñame lo que significa esa cruz tan elevada. ¿Qué representa este gran símbolo de la fe cristiana? Es un símbolo de sufrimiento. En eso consiste la fe cristiana, la cual aborda sin rodeos esta cuestión del sufrimiento.
Ninguna otra religión en el mundo lo hace. Todas las otras religiones evaden la pregunta de una forma u otra. El cristianismo tiene como núcleo esta cuestión de sufrimiento. Ahora, llega la respuesta a nuestras oraciones. Enséñame lo que significa. En la cruz, sea mi gloria por siempre. La respuesta no viene en forma de revelación, ni de explicación, ni de visión, sino en la forma de una persona. Él viene a ti y a mí, en nuestro dolor y expresa, confía en mí, camina conmigo. Aquí tengo que insertar otra pequeña historia de mis nietos y tendrás que soportarme. Sabes que las abuelas siempre cuentan historias de nietos. Es que a menudo estas parecen ser sumamente apropiadas. En este caso en particular, Cristiana, mi nieta de 4 años, tuvo que ser reprendida 4 veces, 3 veces en un día por la misma infracción. Ella no había corrido rápidamente cuando la llamaban, y mi hija Valerie, de la misma manera que mi madre trataba la obediencia tardía como desobediencia, intenta hacer lo mismo. Por lo tanto, ese domingo en particular, Cristiana fue reprendida 3 veces. Por la noche, cuando llegó el momento de ir a la iglesia y la llamaron, ella llegó corriendo al auto, con lágrimas rodando por sus mejillas, con sus pequeños brazos abrazando una Biblia, un cuaderno, una pluma. 4 años, recuérdalo. Sí, para ir a la iglesia debía tener una Biblia, un cuaderno, una pluma, sus pasadores y sus cintas para el cabello, sus collares, sus pulseras y quién sabe qué más era esencial. Todas estas cosas caían de sus brazos y ella tropezaba con ellas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se detuvo y señaló: «Oh, mamá, si Adán y Eva no hubieran pecado». Esa niña estaba sufriendo porque vive en un mundo caído, y tú y yo vivimos en ese mismo mundo caído. Tenemos que considerar estos hechos terribles, el hecho del pecado y el sufrimiento y la muerte, el hecho de que Dios creó un mundo en el que esas cosas eran posibles, el hecho de que Dios sí nos ama significa que Él desea, más que nada, nuestra perfección y nuestro gozo, el hecho de que Él nos dio la libertad de elegir y de que el hombre decidió de su propia idea de perfección y gozo era mejor que la de Dios y creyó lo que Satanás le dijo, hizo que el pecado y el sufrimiento entraran en el mundo. Y ahora reclamamos: ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Y la respuesta cristiana es: Él lo hizo. Se convirtió en la víctima, un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. George Herbert, otro poeta del siglo XVII, escribió esto: aflicciones ordenadas, angustia de todos los tamaños, finas redes y planes para atraparnos. Luego George MacDonald, poeta del siglo XVII, XIX, expresó lo siguiente: el dolor, con la ayuda del perro y la lanza, perseguirá y cazará la fe falsa en los corazones humanos. Esto nos da 2 expresiones diferentes de lo que Dios está haciendo: redes finas y planes para atraparnos, para darnos este mensaje. Y la segunda expresión se reitera cuando el salmista señaló en el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1 al 2. Yo te hablo como alguien que ha necesitado desesperadamente un refugio, y en ese mismo salmo, él indica: estad quietos. Me han dicho que es válido traducirlo como: cállate y conoce que yo soy Dios. Ese es el mensaje. Él viene a ti y a mí en nuestro dolor y expresa: confía en mí, camina conmigo.